un abrazo especial al profesor Junin, que es mi orientador del doctorado, ¿no? Entonces, mira que mi compromiso acá es grande, ¿eh? Bom, quería empezar haciendo una reflexión, o sea, ¿dónde estamos? Y por qué más do que nunca en este momento es importante hablar de educación y en especial de educación ambiental. O sea, en la trayectoria de la humanidad hasta el momento, toda la historia de este caminar que se hace el camino, como diría Oscar Rivas en nuestras reuniones del Centro de Saberes, o sea, ¿dónde llegamos? Bueno, llegamos a una grande concentración de tierras, o sea, ya en América Latina, 1% de los establecimientos agropecuarios detiene 51,19% de las tierras. En Brasil, 10% de las propiedades detienen 73% de las tierras agrícolas. O sea, esto también lo podemos decir para otros países de América Latina y claro que también de América Central. Y claro que en México, que no se puede hablar, se hizo una buena reforma agraria, pero no fue el caso de nosotros. Entonces, más allá de la concentración de las tierras, también tenemos una grande concentración de riquezas. O sea, nuestro camino nos llevó hasta este momento para que los multimillonarios tienen más riqueza que 60% de la población mundial. O sea, 2.153 multimillonarios tienen una riqueza superior a 4.000 millones de personas. Y mucho más do que eso, 8 hombres, 8 personas tienen la misma riqueza que 3.600 mil millones de personas. O sea, entonces tenemos un problema tanto del punto de vista de la distribución de la tierra como también del punto de vista de la concentración de la riqueza. Más allá de esto, la humanidad produce 2.000 millones de toneladas de basura por año. O sea, el día de sobrecarga de la tierra, el año pasado fue 29 de julio. En este año quizás se cambia un poco por el tema exactamente de la pandemia. O sea, hoy, si todos tuviésemos el consumo de los franceses, teríamos que ter 2,7 planetas. Si tuviésemos el consumo de los estadounidenses, teríamos que ter 5 planetas. ¿Ya? Este es el escenario. Más do que esto, el otro importante hacer referencia es la pérdida de la biodiversidad. O sea, es un paradojo porque, de un lado, la biodiversidad nos protege de las enfermedades infecciosas, como esta, una vez que más de 70% de las infecciones que surgieron en los últimos 40 años fueron de zoonosis. O sea, ahí podemos citar el virus de ébola, el virus de Nilo, influencia aviar, podemos hablar de la fiebre del Valle de Rift, del virus Zika, podemos también hablar de las doenças que surgieron por el tema de la monocultura de animales y vegetales, como el gripe aviaria, la gripe porcina, el SARS-CoV y así por adelante. Otro problema también en este contexto actual, claro que es el calentamiento global y otras formas de cambio en el ecosistema, como la minería y también la destrucción de los bosques y así por adelante. Solamente para hacer referencia, la fusión de un glaciar chino ha liberado 33 especies de virus, 28 de los cuales son completamente desconocidos por la ciencia, con el potencial de infectar a los humanos. Y no estamos hablando de la fusión en el Polo Norte, en el Polo Sur y así por adelante. Bueno, todo este contexto nos traído mensajes de los científicos, intelectuales, y es importante hacer referencia, por lo menos para algunos que tienen, como siempre, se manifestado sobre el tema de la sustentabilidad planetaria.
Por ejemplo, un amigo nuestro, Leonardo Boff, que nos acompañó en nuestra caminata del programa Cultivando Agua Buena, acá en la cuenca del río Paraná 3, como también en nuestros diálogos del Centro de Saberes y Cuidados Socioambientales de la Cuenca del Plata. Leonardo se manifestado inúmeras veces y habló que el coronavirus es un ultimátum para cambiar la relación de nosotros con la Tierra. O sea, o cambiamos la relación con la Tierra con más cuidado, más amor y respetando los límites de la naturaleza misma, que todo nos da para apoyar y continuar a nuestra vida, o podemos ir enfrentar la barbarie, podemos ir al encuentro de una situación dramática para el futuro y la vida en la Tierra misma. Por otro lado, Enrique Leff, en un artículo muy reciente, habló que coronavirus, fragilidad humana en el metabolismo de la vida. Enrique habla que estamos en una conjunción sinérgica de todas las crisis, económica, financiera, ambiental, climática, epidemiológica, moral, ontológica, ecológica y existencial. O sea, aquí quizás Enrique habla este agente sea un agente activador de una revolución del proceso civilizatorio, de la emancipación de la vida que la crisis ambiental hasta ahora no ha logrado instaurar en los logos, en la psique, en la conciencia humana, para reaprender a vivir, para llegar a habitar el planeta en las condiciones de la vida. Por otro lado, el Premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, nos habla que la pandemia tomó el mundo de la ruta suicida del sistema económico tradicional. Y habla de una necesidad de una nueva economía, de negocios sociales. Ahí podemos hablar de una economía circular, podemos hablar de una bioeconomía. O sea, yo creo que ya tenemos conocimiento, las herramientas para implementar estos nuevos sistemas financieros y de generación de trabajo, de renta, de producción y así por adelante. Bom, por fin, también tenemos la mensaje de Boaventura de Sousa Santos, que habla que precisamos imaginar soluciones democráticas basadas en la democracia participativa a nivel de vecinos, comunidades y una educación cívica orientada hacia la solidaridad y la cooperación, no hacia el espíritu empresarial y la competitividad a todo costo. Por fin, como también dialogamos mucho con las comunidades indígenas en estas iniciativas, traigo acá la mensaje de Ailton Krenak, que es un líder indígena brasileño, un ambientalista, y también un escritor, un libro muy interesante que se llama O Amanhã Não Está à Venda. Y él dice, la tierra pide silencio. El virus está tratando de apagarnos, tomando nuestro oxígeno. Cuando COVID-19 ataca los pulmones, el paciente necesita un respirador, un dispositivo, suministro de oxígeno y, de lo contrario, muere. ¿Cuántas máquinas tendremos que fabricar para 7.000 millones de personas? Nuestra madre tierra nos da oxígeno gratis, nos pone a dormir, nos despierta por la mañana con el sol. Deja que los pájaros canten, las corrientes, las brisas se mueven, crea este maravilloso mundo para compartir y qué hacemos con él. Y la mensaje final, quería compartir, que es muy interesante, que estamos experimentando puede ser el trabajo de una madre amorosa que decidió callar a su hijo por un momento. No porque no le guste el hijo, sino porque quiere enseñarle algo. Hijo, silencio. La tierra le está diciendo esto a la humanidad y ella está tan maravillosa que no nos da órdenes. Ella simplemente pide silencio. Es un momento de reflexión. Y por fin, Fritjof Capra, junto con Hansel Anderson, escribió un artículo muy interesante. Sería
para quien no tuvo la oportunidad de leerlo. Es muy interesante porque el artículo habla desde 2050, mirando este momento ahora, como si estuviese al futuro, haciendo una reflexión de qué tendría que tener acontecido o que habría acontecido. O sea, el artículo se llama Pandemics, lecciones mirando hacia atrás de 2050. Muy interesante esta mirada de Fritjof Capra e Anderson. Bom, o Covid-19 reivindica reaprendizagens de cuidados fundamentais, de cuidados com a Madre Gaia, com a vida de nós e com todas as formas múltiplas de vida. Un cuidado con la espiritualidad, con el ambiente a partir de una mirada por completo, por entero o de una manera sistémica. Un cuidado para con el futuro. Bueno, ¿y cuál es el papel de la educación ambiental? Creo yo que es el tema principal para nosotros hacernos una reflexión. Bueno, yo diría que antes de mais nada, que tudo é educação ambiental. Ou seja, nossa educação, desde a educação formal, informal, difusa, para niños, para adultos, é uma educação ambiental. Não existe outra educação que não seja educação ambiental, porque toda a educação, não importa se é formal ou não, nos prepara, nos coloca, hace com que nos movemos, hace com que hacemos, hace com que julguemos tudo que vamos fazer por parte de nós, para com nós e para com os demais seres de vida. Ou seja, talvez o principal problema seja que nossa educação não é uma educação ambiental. O sea, nuestra educación tiene yo diría que una clase de educación ambiental. Tenemos una clase de educación ambiental en la universidad. Tenemos una clase de educación ambiental en el ensino formal, fundamental, secundario. O sea, de verdad que no hacemos educación ambiental por completo, yo diría, no sé si sería la palabra. O sea, separamos la química, la física, la geografía, la historia, o sea, separamos los valores, o sea, estamos absolutamente no hablando de una educación sistémica, social, inclusa, política, de la relación del hombre para con el hombre mismo y del hombre para con todos los demás seres vivos. O sea, no estamos inseridos a partir de la mirada de la educación ambiental como seres que son parte de la naturaleza. Leonardo Boff siempre hablaba que quizás nosotros hombres somos la singularidad más expresiva de nosotros mismos, tierra. O sea, incluso las religiones, tenemos una mirada como si estivéssemos vindo de afuera para acá, como si no fuésemos de acá, de la tierra, como si no fuésemos tierra. O sea, y miramos todos los demás aspectos como aspectos a serem explotados en nuestro beneficio. O sea, quizás el virus en este momento, como lo dijeron los principales pensadores intelectuales, es la oportunidad quizás de
reacendermos nuestras energías. Cuando digo nuestras energías, estamos hablando de nosotros, los que actuamos en educación ambiental, los que estamos hablando de sustentabilidad, porque muchos no están hablando de sustentabilidad. El otro aspecto que también quiero hacer referencia es que muchas veces nosotros nos quedamos discutiendo de cuál es la educación ambiental que estamos hablando. ¿Es una educación ambiental crítica? ¿Es una educación ambiental no crítica, reproductora? O sea, yo diría que nuestra experiencia acá en la cuenca del río Paraná, parte 3, muestra hasta hoy lo siguiente. No podemos julgar una persona por la actitud que tiene cuando no tiene educación. O sea, cuando miramos a alguien jogar basura, o sea, ¿qué es basura para él? ¿Cómo lo percibe? Como algo natural. Cuando corta un árbol, ¿cómo lo percibe? Cuando devasta una naciente, ¿cómo lo percibe? O sea, estamos fallando en generar valores, estamos fallando en el proceso de educación. O sea, porque para esta gente mismo, a no ser que estemos hablando de personas que lo hacen de una manera consciente, pero de un modo general, acá en la cuenca, miramos lo siguiente. La gente avanzó en la destrucción del medio ambiente, no porque era gente mala, era gente trabajadora, era gente honesta, pero no tenían el conocimiento para percibir la importancia de preservar. No tenían el conocimiento de la importancia de preservar el agua, el suelo, la biodiversidad. Ni siquiera percibían la conexión de ellos para con ellos mismos en una microcuenca, por ejemplo. Y la conexión de ellos para con su territorio y para, por tanto, para el futuro de ellos y del territorio. Pero, entonces, el proceso de educación ambiental tiene que ser un proceso masivo, tiene que ser un proceso constante, tiene que ser un proceso fuerte, intenso, de inundar un territorio, una región con información, con conocimiento y, por tanto, a futuro, con capacidades para cambiar. Generar capacidades, generar comprensión. ¿Por qué? Al revés de esto, todas las demás mensajes cotidianas y diarias son al revés de la sustentabilidad. Mírate cuando caminamos al interior, no estoy hablando de la ciudad, cuando caminamos al interior y tú miras que está en la estación de frutas, frutíferas, hay naranjas, bergamotas, por todo lado, y está cayendo de las árboles al suelo, y la gente que mora al lado de este árbol toma Coca-Cola. ¿Por qué? ¿Por qué la gente, por ejemplo, en Guatemala, voy a hablar de Guatemala, que yo conocí muy recientemente en una experiencia de intercambio, tiene más de 50% de desnutrición? Incluso en regiones que exportan alimentos, hacen exportación de alimentos. Pero, mesmo allí, los niños comen chips. O sea, ¿de qué educación estamos hablando? Acá en Brasil avanzamos bien en algunos aspectos, como el proceso de alimentación escolar, con el proceso permanente de educación que implementamos en la cuenca. Como también fue muy rica la experiencia
de los diálogos del Centro de Saberes y Cuidados Socioambientales de la Cuenca del Plata. Estamos hablando exactamente de esto, estamos hablando de un diálogo, de una educación ambiental que tiene que ser un diálogo de saberes y de todos los saberes de nuestras universidades, pero también los saberes de la población, de la gente, pero también los saberes de nuestros pueblos ancestrales, originarios. Muchos tienen ellos para nos ensinar sobre sostenibilidad, sobre la mirada de nosotros en cuanto seres humanos, parte de la naturaleza, parte de la creación de la vida. O sea, la educación ambiental tiene que ser una educación crítica, sí, pero no podemos llegar con un modelo crítico a todos al mismo tiempo, porque las percepciones no los alcanzan. Entonces, no podemos llegar en un proceso de educación ambiental para un grupo de personas y dizer, bom, tienes que cambiar tudo. Não lo vai cambiar. Ou, mais allá, dizer-lhe o que deveria cambiar, que é pior. Então, a primeira coisa que temos que fazer é levar informação, levar conhecimento para que a gente possa perceber, ter a capacidade de perceber, de conhecer, de compreender, não porque eu lhe disse que tinha que cambiar, pero que ele perceba que tem que cambiar seu comportamento. Então, esse é o papel principal, creio eu, da educação ambiental, a partir de nossas universidades, a partir de nossas iniciativas, seja de uma maneira formal, informal, e não é solamente para niños, é para toda a sociedade, inclusive para os dirigentes. Temos que elegir bem quem vai falar com quem, ou seja, quem vai falar com os agricultores. Quizás não sou eu, quizás tem que ser um pesquisador que eles possam levar em consideração, que lo reconhecem como legítimo. Se eu me for como ambientalista, não vai me escuchar. Pero como identificamos quem deve falar com quem e quais são os diálogos que temos que fazer? Então, o Covid-19, creio eu, que nos traz uma oportunidade, quizás que estávamos perdendo, incluso com o comportamento de alguns governos, muito recentemente, em um processo de negação do calentamiento global, de um processo de negação da necessidade da sustentabilidade. Quizás temos com isto a oportunidade, uma vez que o sistema está se mostrando frágil, que o sistema com este processo está mostrando onde estão os aspectos que não estão bem. Ou seja, quizás este momento é a oportunidade para que os educadores ambientales e as políticas e as redes e os sistemas novamente se reagrupem, tomem forma, se juntem e volvemos a pleno vapor, como se hace agora, a fazer um processo mais permanente, mais constante, de diálogo com a base, com a sociedade, com as pessoas no território, com pessoas que aprendem participando. Um pouco da pedagogia já conhecida por todos vocês, de Paulo Freire. Bom, já estou mais allá de mi tempo. Agora eu mirei. Pero basicamente creio que a mensagem é aproveitar a oportunidade e fazer os processos mais adequados conforme o público-alvo, com as ferramentas e as metodologias mais adequadas conforme cada um dos públicos-alvo. Pero uma educação profunda, uma educação que coloca o ser humano como parte da natureza e como o grande responsável
por conducir la salud, la vida y la sustentabilidad de nuestra madre tierra. Gracias. Perfecto. Muchas gracias al profesor Jair Kotz. Vamos a seguir con la ronda de exposiciones y después hacemos un intercambio general. Le damos la palabra entonces al profesor Roberto González. Hola, Ahí ahí estoy. Muy buenas tardes, un gusto compartir con ustedes, agradecido de la invitación a participar de este momento. Espero que sea el inicio de otros espacios de participación, donde podemos ir reflexionando en torno a la educación y a la educación ambiental, que es lo que nos motiva y nos hace trabajar y vivir. Voy a justamente a aprovecharme de aspectos que ya se han ido conversando y tocando en esta reflexión para ir colgando un poco lo que tenía pensado compartir con ustedes, que son las reflexiones que hemos ido construyendo, más que de un ámbito teórico en particular, sino que muy más bien fundado por la experiencia práctica, por ir revisando en la realidad algunas formas y comportamientos que nos permiten también revisar retrospectivamente la educación ambiental y ver, bueno, qué ha pasado, una propuesta, un enfoque que no siendo nuevo, ya tiene más de 40 años, siempre tiene el aire de ser algo que se está haciendo por primera vez en nuestras comunidades, en muchos actores, y que aún tenemos planteado el desafío de extender, de ampliar nuestras coberturas y extender esta reflexión al mundo educativo, en el buen sentido de que no solo hablamos de educación, sino que la educación que necesitamos para el siglo XXI, y probablemente cuál era la educación que también necesitábamos hacia atrás, pero claramente hemos tenido más bien experiencias puntuales, experiencias restringidas, y no podemos decir que nos sentimos satisfechos porque ya la formación ciudadana en nuestros respectivos países pueda acercarse a estos estándares que estamos conversando. Solo decirles una reflexión que hace un tiempo que es algo esencial. Como educadores y como educadores ambientales, hay que darnos cuenta que quizás sin querer, muchas de nuestras, quiero generalizar, porque uno podría encontrar con facilidad contraejemplos, es decir, sino que de nuestras prácticas han olvidado la realidad. Eso es fundamental. Y lo digo porque a propósito de conocer el mundo en que estamos, tendencias que tiene este mundo, la racionalidad que implica, sentido que tiene, no, nada funciona desinteresada, nada funciona en forma arbitraria, todo está pensado en una cierta lógica de operar. Es fundamental para nosotros reconocer estos entornos globales, porque enmarcan justamente nuestras intervenciones, con la unidad en las cuales intervenimos. Es decir, si hay algo que el educador ambiental viene diciendo hace mucho tiempo, es que no debemos de mirar cuidando los árboles. Acá el problema no está planteado entre la globalidad y no mirar lo particular, mirar ambas cosas, porque están interconectadas. Entonces, miremos el bosque, intervengamos cada árbol, porque la verdad que el proceso integral vamos generando cambios. Eso implica con tener una posición, ser capaces de observar ese contexto global, y que yo les diría que los educadores ambientales que nos preceden lo han tenido absolutamente claro. No hay encuentro de educación ambiental que uno revise que no se encuentra de que además de la educación ambiental como social y también como práctica pedagógica, tiene una mirada y una reflexión hacia los modelos, las pautas de cuento. No hay una duda que si estamos en una cierta lógica de desarrollo, también esa lógica proyecta una lógica de conducta, de pautas de comportamiento. Y desde la educación ambiental enfrentamos como una suerte de contracultura a ir dando los cambios. Pero el sistema reproduce mucho más fuerte y más masivo que nosotros. Es parte de reconocer y de observar, porque efectivamente durante décadas
mundo que está construyendo no va avanzando en la lógica que esperaría, y no hemos logrado intervenir efectivamente desde la educación ambiental, con las limitantes que ésta puede tener, pero no hemos logrado irnos con una fuerza efectiva de cuestionamiento a esos paradigmas de desarrollo que apuntan y hoy se observan claramente a una suerte de desintegración social. Entonces, ya como globalidad en lo económico, lo que ya hablamos como de globalidad en lo ambiental, sin lugar a dudas ahora nos ha invitado que pueda también de modo global la educación ambiental. Es ahí donde tenemos que intervenir. Si tenemos alguna enseñanza que resaltar de todo este proceso que hemos vivido recientemente, tiene que ver con que hay que preguntarse sinceramente cuál es el tipo de sociedad que queremos, porque si tomamos una opción, podemos orientar nuestra práctica en el barrio, en la comunidad, en la escuela, trabajo hacia un objetivo en particular. ¿Por qué? Porque como educadores tenemos responsabilidad, además de lo que está pasando, creo que es fundamental que también contribuyamos a dar respuesta del quehacer. Necesitamos saber lo que pasa, pero también debemos de reconocer nuestras experiencias, saberes, para ver cómo también hay formas, si ustedes quieren, metodológicas, hay formas de aproximarse a la realidad que pueden permitir los cambios que nosotros estamos viendo. La educación ambiental ya tiene un acervo de décadas, puede ser justamente un apoyo claramente efectivo en ese camino. Entonces, bueno, ¿qué educación esperamos? ¿Cómo podemos a contribuir? No sé, es claro, primero, que la reflexión global tiene que llevar y ser absolutamente claro, los cambios no se producen, como les decía, solos. Hay que tener una opción, tener una voluntad de cambio, porque ya lo he dicho en otros ejemplos, la humanidad ha atravesado circunstancias iguales o peores a esto, piensen las atrocidades de las guerras mundiales y todo lo que se experimentó, pero eso no significó necesariamente un cambio sustantivo en algunos patrones de funcionamiento. Entonces, más bien hay que estar dispuestos a tomar partido, a tomar opciones. Y la pregunta que nos debemos hacer es, bueno, desde la educación ambiental, que no está llamada a resolver todo, pero también hacer una contribución en ese espacio para los cambios. Y ahí, en nuestra reflexión, creemos que hemos observado cosas interesantes en el marco de esta pandemia. Creemos que se han despertado prácticas solidarias, prácticas comprometidas, que pueden ayudarnos también a colgarnos de ellas para potenciarlas, para reforzarlas. Y uno de los temas que nos parece a nosotros que es clave para tomar opción es que debemos que pensar que la educación, sea esta formal o no formal, ya me voy a referir un poco a esa frontera, que creo que cada vez se diluye más y tenemos que tener un enfoque más integrado, pero creemos que una opción interesante y que la educación ambiental entrega soporte para abordarla, es que en nuestros procesos educativos nosotros tenemos que generar comunidad. Es decir, hay muchas formas y prácticas que permiten ir mirando una mirada comunitaria, una mirada que esté muy fundada en el otro, que se aleje de nuestra historia también promovida del individualismo, de la competencia, del lucro, del bienestar individual por sobre el colectivo, y mirar que hay que formar y hay que crear comunidad. Y crear comunidad que además pueda observar críticamente la realidad en que vive. No es ir a decirles la receta de lo que ellos tienen que hacer, es ir a observar su mundo. Nosotros sabemos que ese soporte, la materialidad de la posibilidad que esto logre en materia de educación, tiene que ver con el territorio. Un territorio que lo entendemos no como los paralelos meridianos, ¿no es cierto? No, un territorio que lo entendemos como un espacio de vida en el cual se desarrolla una comunidad, una cultura,
un sueño, una esperanza de ser, de vivir, y creemos que si nosotros volcamos la educación y la vinculamos a esa realidad cultural y territorial, podemos ir generando que ellos conozcan, que ellos aprecien y que ellos cuestionen. Los caminos de resolución a sus cuestionamientos quizás van a ir surgiendo en forma diferenciada. Inevitablemente como sociedad habrán visiones políticas distintas, enfoques ideológicos distintos. No podemos imaginar que tenemos la receta para homogenizar a la población. No, estamos diciendo que ellos sean capaces de observar en sentido crítico, de no observar, más bien aceptando la realidad como si esto fuera un ladrillo que está impuesto y que es permanente. Si la educación ambiental en las prácticas que nosotros observamos justamente contribuyen a eso, cuando algunos pequeños, y estos son ejemplos reales que les cuento, han hecho recuperar un espacio, un microbasural, y después a los pocos días ese microbasural nuevamente está sucio, nosotros entendemos que la experiencia y el desafío de esos pequeños y esos educadores, o de esos vecinos que están haciendo eso, no obedece a la recuperación definitiva, que por supuesto es un objetivo, obedece al acto mismo de tomar en sus manos la transformación. La educación ambiental te tiene que demostrar que la realidad no es inmutable, es dinámica, está cambiando, que tú la puedes cambiar y que la puedes cambiar con tus vecinos, con tu comunidad, con tu colectivo. Eso creo que es una enseñanza clave. A veces nos cuestionan si estamos plantando muchos árboles, recogiendo papeles. La verdad que pueden parecer actividades muy simples, pero son muy potentes si detrás de ella lo que estamos creando es comunidad. Estamos generando un espíritu de cuerpo, estamos generando el enseñarles que deben transformar. Y yo creo que eso se da en forma también muy natural en muchos actores sociales. No es algo exclusivo de la educación ambiental, pero algo que la educación ambiental en su tradición sí tiene. Entonces, creemos que ahí hay un momento interesante. Entonces, al mirar la comunidad, también, y a propósito de la enseñanza de la pandemia, creemos que también está conectado a aprender a revalorar lo público, los espacios compartidos, los momentos de encuentro, de diálogo. Eso es parte de lo que nos debe permitir empezar a reflexionar con otros sobre el mundo que queremos, sobre los espacios que necesitamos construir para darnos un mundo distinto. Jair nos da una cifra que a todos nos debe hacer reflexionar. El mundo que hemos construido hasta acá tiene a un 1% de la población mundial prácticamente dueña de el mayor porcentaje de riqueza de la población mundial. Es decir, estamos en un mundo donde nos parece absolutamente normal el valor estratosférico en millones de euros, de dólares que cuesta comprar un jugador de fútbol. Y lo podemos ver y nos llama la atención y nos sentimos a veces hasta alegres por ese jugador. Y no hacemos la relación que tiene con la población que podemos tener a cuadras de nuestra casa, que está, ¿no es cierto?, en estados paupérrimos y hundidos en la pobreza, y con todo lo que implica vivir en esas condiciones. Entonces, claro, hay que volver, no es fácil, aquí no hay nada ganado, no hay una postura en la que deberíamos ser triunfalistas, más bien debemos ser optimistas, porque independiente del resultado, independiente si no nos fuera bien, no tenemos otra opción que apostar por ello, por una sociedad más equilibrada, más justa, más observada y vista como comunidad. Siempre reflexionamos de que si no hacemos este desafío, si no volvemos a mirar la sociedad en su conjunto, difícilmente vamos a construir relaciones armoniosas con la naturaleza. Nuestra relación desarmoniosa, el observar a la naturaleza como una mercancía, el observarla desintegradamente, que es la crítica que se hace a la modernidad, eso es parte de lo que nosotros vivimos cotidianamente. Solo lo estamos proyectando también en la naturaleza. Por tanto, si no nos replanteamos un enfoque que juegue con otras categorías de la solidaridad, del compromiso, ¿no es cierto?, de otros valores, estamos complicados. Hay que apostar en una ética que fundamente nuestro accionar y nuestro quehacer. El perfil actual que nosotros recibimos son personas, como también nosotros, muy cargadas de individualismo, muy cargadas de alto consumismo. Asociamos muchas veces el estar mejor con la capacidad de consumo que podamos tener,
el poder ser más felices con la capacidad de consumo que podamos tener. Entonces, ese es el perfil. Los educadores ambientales a veces se deprimen, pero la verdad que son verdaderos Quijotes porque están trabajando con ese tipo de población, tanto en el barrio, no sé si ustedes llamarán de la misma forma, en el espacio comunitario, ¿no es cierto?, como en la sala de clase. Y nuestros colegas también forman parte, y nosotros mismos, si no debemos de engañarnos, somos parte de un mismo espacio, somos un globo en el cual estamos nosotros también formando parte, pero tenemos la posibilidad de mirarlo críticamente. Yo creo que eso es lo que debemos avanzar, romper el individualismo, hacer una mirada más integrada. Hay muchas prácticas desde la educación que pueden contribuir a eso, no quiero detenerme a contarles, pero puede salir en las conversaciones. Y bueno, creemos ahí entonces que la educación ambiental se ha anticipado en muchos aspectos con la mirada integral a propósito de la fragmentación que criticamos de la modernidad, a mirar, ¿no es cierto?, el territorio como un espacio interesante, a generar aprendizajes significativos desde la realidad misma. ¿Qué es más significativo que la realidad? Y al hacer ese ejercicio, a despertar un espíritu crítico en nuestras comunidades para que sean capaces de reconocer dónde viven y cuál es el mundo en que sueñan. Perder esa capacidad de sueño es extremadamente delicado. Yo conté en un seminario hace pocos días atrás algo que me impresionó escuchar en Ecuador, cuando un expositor le pregunta al público, ¿por qué creen ustedes que tantos miles de personas están caminando con sus hijos, con los ancianos, hacia la frontera de Estados Unidos? ¿Recuerdan hace unos meses atrás de Centroamérica y México? Bueno, y la respuesta inmediata, incluso les puedo decir que la mía también en silencio, mientras lo escuchaba pensé, la pobreza, pues cómo no, la pobreza. Y él, antes que le contestáramos, él dice, deben estar pensando en la pobreza. Y la verdad que no. No, porque toda esa comunidad es pobre desde sus bisabuelos y antes. Son pobres sus abuelos, sus padres, son pobres sus hermanos, el barrio. No es la pobreza lo que los hace irse. Lo que los hace caminar con hambre y kilómetros de kilómetros y con sus niños en brazos es la desesperanza. Perdieron la fe de que es posible tener cambio. Y la verdad que les digo que me pareció algo impactante. Entonces, tenemos que contribuir justamente a mantener la esperanza del cambio. No es el mundo que estamos, el mundo que nosotros debemos apostar. Es el cambio, y ahí es donde justamente el espíritu crítico, el pensamiento crítico, más aún de la población que tiene más espacios de decisión, que tiene más acceso a información, debe sentirse obligado a entregar esa información para transformar las cosas. Hay que romper el individualismo, hay que pasar a la mirada más social, más colectiva de los fenómenos y de los problemas. Entonces, ¿cómo buscamos tener esa educación significativa, tener una educación con sentido, una educación que involucre las emociones en la racionalidad de su ser? Nosotros creemos que está dada, y puede que ahí podemos discutir, creemos que la educación ambiental también tiene un aporte que hacer, de todos los ámbitos, del ámbito cultural, del ámbito social, qué duda cabe. Pero nosotros también creemos que hay un espacio, como les decía, en la educación contextualizada, pertinente, territorial. Creemos que el hacer educación estando uno parado en la calle, observando, dialogando, y no me refiero a observar solo lo directo que tiene que ver con lo que se está educando, no, a estar en la realidad de un vecino con su comunidad, de una junta de vecinos, de grupos de familia y de la misma escuela, es el camino que nos parece pertinente, es lo que hay que hacer. Creemos que la educación ambiental, con todos sus enfoques, piensen ustedes, la mirada transversal, la mirada valórica, nosotros muchas veces acá hablamos de corresponsabilidad, solidaridad, empatía, respeto, coherencia, austeridad y coherencia, piensen ahí, especialmente coherencia al prender las noticias y ver cómo los que dicen que hacen algo, la verdad que en su vida íntima actúan completamente distinto. Entonces también ahí hay desafíos que debemos tomar. Y bueno, y con esa práctica ir generando justamente el pensamiento crítico. Siempre les digo, y nosotros conversamos mucho acá, que nosotros más que estar preocupados de enseñar sobre medio ambiente, nosotros hacemos educación ambiental. Hay mucha gente que uno puede conocer vinculada a algún desastre ambiental en una empresa, en algún lugar, y la comunidad tiende a creer que hay que educarlos, que tienen que saber más de medio ambiente.
Y la verdad que muchos de ellos, siempre digo, tienen doctorados, saben mucho de partículas, de química ambiental, de muchos elementos, pero lo que carecen es de responsabilidad social, es de valores, es de enfoque. Esa es la tarea que desde la educación ambiental tenemos planteada para generar los cambios. No solo que conozcan el fenómeno ambiental del cambio climático, sino que de generar esos cambios. Estoy con el tiempo, por ahí siento algunas voces, por eso ustedes me dicen nomás. Soy capaz de callarme. Rocío, no te escucho, pero tú me dices. Ahí, estamos sobre el tiempo, pero no sé si querés redondear o hacer un comentario final. Bueno, creemos que justamente esos son parte de los desafíos que tenemos planteados. Creemos que la educación ambiental, con estos enfoques que observan la realidad, que observan los problemas concretos, que actúa resolviéndolos, que es teórico-práctica, ayuda a romper también un desacople que hemos observado en nuestras sociedades, que tiene que ver con separar el conocimiento, la información, de la práctica real. A veces vivimos en estados de ilusión, vivimos en fantasía, y no nos damos cuenta que nuestras propias realidades hay que intervenirlas, hay que modificarlas, y en nuestra experiencia, justamente cuando logramos vincular a esa espacialidad donde se vive el aprendizaje, logramos romper ese cerco y la comunidad empieza a pensar y actuar de forma coherente ante los cambios del mundo que hoy amerita con urgencia, cosa de mirar la información, ver lo que está sucediendo en Estados Unidos, los abusos que se hacen normales y que nosotros también en nuestros países quizás a veces vamos normalizando y que no debe ser parte de nuestro cotidiano. Entonces, nada, miremos en la globalidad, veamos las tendencias que son favorables para nosotros para reforzarlas, porque los cambios y una nueva forma de ver la realidad no viene solo, hay que darle un empujoncito, hay que golpear esa puerta y empujar esa puerta, porque la historia demuestra hasta acá que no se producen por obra y gracia de la suerte. Entonces, eso, gracias. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Le vamos a dar la palabra a Lucy Nieto. Buenas tardes todos, todas. Primero que nada, quiero darle las gracias a Rocío por esta cálida invitación que me hizo a participar con ustedes hoy. Teníamos ya tiempo tratando de conversar, nos conocemos de hace tiempo, de que ella estuvo en México, y por diferentes razones no se había podido concretar, pero pues me alegra mucho que hoy se haya podido dar. Y bueno, a Jair y a Roberto por compartir sus ideas y por estas convergencias que me parecen fortalecen el campo de la educación ambiental, porque están hablando ya de una construcción social, de una construcción histórica, de un discurso educativo que ha ido impregnando mucho el trabajo que se ha hecho en América Latina y en otras partes del mundo. Pero creo que estas convergencias que vamos a encontrar nos animan, porque significa que hay cosas que el campo de la educación ambiental tiene claras desde hace ya tiempo y que es justo el momento de retomarlas, ¿no? En las últimas semanas, ustedes lo saben, por el contexto en el que estamos, se ha intensificado la reflexión sobre la crisis que estamos atravesando y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero algo está cambiando en la percepción sobre los educadores ambientales. Les voy a platicar una anécdota. Cada vez que yo me encontraba en un espacio donde no tenía nada que ver con mi trabajo de educador ambiental, no sé, con personas que no conocía, y alguien me preguntaba, ¿a qué te dedicas? Yo les decía, yo soy educadora ambiental. El tema que seguía inmediatamente a continuación era el tema de los residuos. El siguiente tema que salía en una mesa, en un bautizo, en una primera comunión, en una reunión social era, entonces tú sabes sobre reciclamiento, reutilización. En las últimas semanas, cuando yo digo que me dedico a educación ambiental, el tema que sale es la pandemia. O sea, por alguna razón, en la sociedad hay una percepción de que los educadores ambientales podemos estar informados, podemos saber qué es lo que está pasando, por lo menos tener mayor claridad de qué hacer y hacia dónde podríamos pensar que puede ir nuestra sociedad. Yo creo que tenemos un papel importante, muy importante que jugar en este momento tan difícil. Y bueno, cuando empezó a ocurrir todo esto, bueno, en México,
en diferentes espacios, en el de la Academia Nacional de Educación Ambiental, pero también en el Consejo Mexicano de Investigación Educativa y otros espacios académicos. Nos empezamos a reunir, empezamos a conversar y buscar entender, encontrar puntos en común respecto a cómo entender lo que estaba ocurriendo para poder clarificarnos cuál era el papel de los educadores ambientales, aunque fuera siempre una clarificación provisional. Entonces, lo primero que hicimos fue preguntarnos qué está pasando. Y bueno, por lo menos a mí en lo personal, como comentaba yo hace unos días, déjenme decirles que no me sorprendió, o sea, la pandemia no me sorprendió. Como profesora del curso, en el posgrado doy un curso sobre sostenibilidad, sobre los discursos de la sostenibilidad, desde los discursos más convencionales hasta los más críticos. Tenemos años discutiendo con los estudiantes todas las señales de alarma que nos da el mundo, que nos da la sociedad y la economía. Muchas de ellas ya se comentaron aquí, coincido plenamente con ellas: la inequidad, la injusticia, la violencia. Y hay reportes interesantísimos que anuncian lo que puede ocurrir. Perdón, Lucy, que te apagué sin querer. Reactivate tú ahí. Estaba intentando apagar al otro que estaba por ahí y se me apagó. Perdón. Ya estamos. A mí también me ha pasado. Sí. Entonces, lo primero es que no nos sorprendió, incluso comentándolo con los estudiantes, ellos mismos lo dicen, es que había reportes de muchos tipos, incluso anunciando enfermedades y pandemias como estas, porque en realidad las incertidumbres y las crisis ya estaban aquí. Hay un fenómeno interesante, ¿no? La aceleración que ha alcanzado la humanidad en prácticamente todos sus procesos económicos, sociales, naturales, es inédita. Nos ha llevado a esta locura por el crecimiento económico a cualquier costo, sobre todo el macroeconómico, que tiene las consecuencias que ya comentó Yair y que también Roberto señaló. Entonces, la cuestión es que esos límites y esos riesgos también ya estaban aquí. Dicen los estudiantes, bueno, ahorita estamos encerrados en nuestras casas, pero también hemos estado encerrados en nuestra clase social o en nuestro género. Es decir, estas crisis nos han planteado límites a nuestra libertad, límites a nuestros derechos, y esta es una más de esas crisis que nos limitan ahora en nuestra movilidad, pero en realidad la crisis de sustentabilidad ya nos estaba aplastando por completo nuestra libertad, nuestra aspiración, nuestra búsqueda de futuro. Entonces, eso nos ha llevado a preguntarnos, entonces, ¿qué es distinto? ¿Por qué la pandemia nos tiene en este estado? Porque obviamente al haber tocado la vida cotidiana de prácticamente todo el planeta, bueno, en sentido figurado, incluso hasta con cierta, ¿cómo les diré? A todas las clases sociales, aunque por supuesto que las consecuencias no son las mismas, las consecuencias están muy relacionadas con la inequidad, o sea, lo hemos comentado, pero nos ha tocado tanto, ha costado tanto sufrimiento y tanta tragedia, que es evidente que ha mostrado la magnitud de todas esas crisis que traíamos detrás de una manera mucho más descarnada a todos, ¿no? Hasta antes de la pandemia, cuando yo hablaba de crisis de sustentabilidad, a personas que no están familiarizadas con este tema, se presentaba como algo muy abstracto, ¿no? Cambio climático, algo que ocurre allá, pérdida de la biodiversidad. En cambio, hoy en día, uno le puede explicar a alguien cómo la pérdida de la biodiversidad implicó la pérdida del buffer, de la capacidad de amortiguamiento de los sistemas, justamente para amortiguar, perdonen la redundancia, para absorber esas movilidad de los virus, que es un proceso evolutivo normal. De hecho, nosotros como especie traemos virus adentro de nuestros genes desde épocas y miles de años. El problema es que un proceso que es biológico, natural, digamos, que forma parte de los procesos ecológicos, de pronto se convierte en un problema gigantesco de carácter global,
pero no por la infección en sí, sino por los procesos sociales y económicos sobre los que se monta la infección, ¿no? Como yo le decía a alguien otro día, la pandemia no es la infección, la pandemia es la globalización. Si no existiera la globalización económica tan loca, tan acelerada, una enfermedad de este tipo no se hubiera convertido en una pandemia. Entonces, si no se hubieran socavado los sistemas de salud, si no se hubiera, etcétera, etcétera, ¿para qué repito? Entonces, lo importante aquí para los educadores ambientales justo es cuáles son las perspectivas. Las perspectivas son enfatizar, creo yo, la urgencia de cambiar para transformar y cambiar el mundo. Sé que suena idealista, sé que suena a muchas personas les suena incluso completamente lejos de la realidad, pero si algo nos ha mostrado la pandemia es que no hay otro camino. Esta pandemia es solo el inicio de muchas posibles catástrofes que están anunciadas en términos de agua, en términos de atmósfera, en términos de clima. El otro día le decía yo a un colega de mi profesión, yo soy ingeniera agrónoma, decía yo, la agricultura surge hace 15,000, 10,000 años justo porque el clima se estabilizó después de la última era glacial. Si no se hubiera estabilizado, no existiría la agricultura por razones obvias. ¿Qué va a pasar con la agricultura con un clima cada vez más inestable? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces creo que el desafío es qué hacemos los educadores ambientales, porque mientras las crisis, o sea, esta policrisis a la que ya se han referido varios autores, incluso ya ahí Roberto mencionaron, mientras las policrisis crecen en aceleración, nuestras respuestas son lentas. Las respuestas de la sociedad, las respuestas de las instituciones, las respuestas de la economía son lentas. Mientras provocamos más y más interconexión a través de los procesos de globalización, flujo de materiales, flujo de energía, flujo de recursos financieros, por supuesto, lo único que no circula libremente son las personas, eso lo sabemos. Entre más interconexión provocamos, más fragmentadas son nuestras respuestas. Las instituciones se quedan cada vez más chiquitas frente a la magnitud de los desafíos sociales y económicos que hemos provocado. Y esto significa que frente a la complejidad creciente de nuestro mundo, nuestras respuestas son cada vez más simplistas. Ustedes saben, si lo piensan en términos de sistemas complejos, lo que esto significa. Por lo tanto, nuestra acción tiene que ser una acción política. O sea, no hay de otra. El educador ambiental, los educadores ambientales tenemos que fortalecer más nuestro quehacer como una práctica reflexiva, crítica, política y esperanzadora. O sea, creo que hay rasgos que son en este momento muy necesarios para los educadores ambientales, ¿no? Primero, contamos con un repertorio interdisciplinar. O sea, es muy inusual. Se los digo porque yo me muevo en otros campos, por ejemplo, les digo, con mis colegas agrónomos y otros campos. Es muy inusual encontrar el repertorio interdisciplinar que encontramos en el campo de la educación ambiental, ¿eh? Entre nosotros hablamos desde diferentes saberes, hablamos no solo los científicos, sino de muchos tipos de saberes. Nos comunicamos en muy diversos lenguajes. Ese es un desafío del campo de la educación ambiental, pero también es una fortaleza, porque como colectivo, como grupo, contamos con ese repertorio compartido de lenguajes y de perspectivas para ver la realidad. Y ustedes saben que la diversidad es la fuente de la creatividad, ¿no? La homogeneidad la mata, pero la diversidad que existe en el campo de la educación ambiental en este momento es una de nuestras principales fortalezas. También tenemos la capacidad de cuestionar, de indagar y construir respuestas. Ya se vio en las intervenciones que compartieron Yair y Roberto. Y por lo tanto, creo que los educadores ambientales en este momento tenemos que ser factores de clarificación, no de respuestas dadas, no de respuestas fijas, pero sí de ejercicios de clarificación y deliberación que contribuyan a que las personas, a que las sociedades y los colectivos comprendan mejor esta realidad, ¿no? Bueno, olvidé al principio decir que yo tenía 7 puntos, ya voy por el 5º. Entonces, estoy creo que casi a punto de terminar. No sé cómo voy con el tiempo. Rocío, te lo agradecería. ¿Bien? Bien. Entonces,
¿qué significa eso en términos del ejercicio de la educación ambiental para todos nosotros? Creo que significa también que los educadores ambientales tenemos que incrementar muy significativamente nuestras capacidades de construir visiones de futuro, porque son las visiones de futuro las que provocan esa esperanza, justo lo que acaba de decir Roberto. No es solo decirle a la gente que tiene que tener esperanza, sino ver el futuro al que aspiramos, porque las sociedades, los seres humanos, podemos sacrificarnos por un futuro, podemos movernos por un futuro. Lo que nos alienta es la esperanza, no el hecho en sí. Entonces, si construimos esas capacidades de futuro, de construir visiones de futuro en las comunidades, estamos dando un primer paso hacia el liderazgo, ¿no? Hacia construir capacidades de liderazgo en nosotros mismos y en las comunidades y con ello de gestión del cambio. Yo creo que esas tres capacidades van juntas para poder además cerrar la brecha entre lo que declaramos, lo que hacemos y lo que logramos, como lo vimos en el Congreso de Educación Ambiental acá en México el año pasado. Ese es uno de los desafíos más grandes que vimos en los trabajos que se presentaron, que se suelen declarar grandes impactos de los proyectos educativos, pero a la hora de ver qué fue lo que se logró, se queda uno como en un campo de impacto muy pequeño, ¿no? Entonces, pero esto es porque tenemos que pensar en términos más en términos más de transiciones y de visión estratégica, ¿no? Y eso me lleva a la penúltima idea de reforzar nuestras capacidades de comunicación y colaboración entre saberes, entre disciplinas y todo lo demás. Miren, si algo sacó a la luz también esta pandemia es la llamada infodemia. Es tal el exceso de información, es tal el exceso de canales y redes de comunicación que cuesta mucho trabajo a muchas personas encontrar ideas orientadoras, ideas construidas con cierta seriedad, con cierto compromiso. Hay mucha manipulación, hay mucha información que lleva a intereses oscuros o de plano desconocidos, o de intereses que solo buscan la confusión, porque hay quienes solo buscan eso. Entonces, ahí es donde tenemos que provocar más diálogos interdisciplinarios y entre distintos saberes entre nosotros, reforzar proyectos colectivos que no necesariamente son que todos hagamos lo mismo. Por ejemplo, el otro día lo comentaba yo en otro espacio, si en este momento sabemos que los maestros y las maestras de nuestros países están batallando, están teniendo problemas para su labor docente, ¿a ustedes no les gustaría tener un portal donde todos los educadores ambientales de América Latina hubiéramos ido indizando recursos educativos para que los maestros los pudieran usar por grado educativo, por tema, por espacio, por problema o por objetivo de desarrollo sostenible, lo que ustedes quieran? Imagínense un ejercicio colectivo de esa magnitud donde los maestros pudieran tener no que los subiéramos, no que los produjéramos, no hay tiempo y muchas veces no hay recursos, pero por lo menos hacer un ejercicio colectivo de indización para que los profesores de educación básica, secundaria, superior, pudieran encontrar esos recursos con mayor facilidad. Yo creo que esa ya sería una tarea urgente, pequeña, si ustedes quieren, en cuanto a su visión o su perspectiva de la educación ambiental, pero de muy alto impacto para el momento en el que están ahorita las instituciones educativas. Y finalmente, creo que los educadores ambientales ya tenemos que acercarnos más al campo de la educación. Este es un problema que surgió, también se vio muy claramente en nuestro Congreso. No sé si sea el caso en el resto de los países de América Latina, pero en general los educadores ambientales que con mucha frecuencia venimos del campo del ambientalismo, no nos acercamos lo suficiente al campo propiamente de la educación y descuidamos nuestra formación en pedagogía, por ejemplo. No me refiero a la pedagogía clásica, convencional, pero incluso, por ejemplo, en pedagogía crítica, ¿no? Cuando hablamos de movilizar comunidades o de contribuir a la emancipación o a la búsqueda de la libertad, la pedagogía crítica tiene un enorme acervo
de conocimiento sistematizado, de experiencias analizadas, desde la que nosotros podemos abrevar con mucha, y para enriquecer nuestra propia práctica, ¿no? Entonces yo creo que desde esta perspectiva tendríamos que priorizar los aprendizajes que adquieren significatividad en este momento a la luz de las múltiples dimensiones de la pandemia. No la pandemia en sí, o no solo la pandemia en sí, sino todas sus dimensiones, porque articula, como ya también aquí comentó Yair, articula todas las demás crisis. Prácticamente no hay tema que no tenga que ver con la pandemia, ¿no? El agua acentúa los efectos en la salud, la crisis de energética acentúa los efectos, la pobreza, los sistemas de salud, y para qué repito otra vez la lista, prácticamente no hay campo en donde no podemos encontrar una articulación directa. Entonces, ahorita en este momento los educadores ambientales podemos priorizar esos aprendizajes sobre lo ambiental que adquieren significatividad a la luz de la pandemia, su historia, las manifestaciones en el presente a distintas escalas y su relación con lo social, con lo económico, con lo político, etcétera, ¿no? Pero eso significa anteponer, como también ya dijeron mis compañeros, el desarrollo de capacidades a la mera transmisión de información. Significa asumir la educación con otra perspectiva pedagógica, abandonar los modelos convencionales, los modelos instrumentales, las pedagogías que, como bien ya se citó aquí, que Freire llamaba bancarias, y buscar las pedagogías del aprendizaje significativo y otras, ¿no? Esas pedagogías críticas y populares desde las que yo ya hablé, que no consisten en sustituir un dogma por otros, sino justamente cuestionan aquellos enfoques que asumen la tarea educativa como dominación y la orientan a trabajar en la deliberación para buscar nuevos significados o nuevos sentidos a la realidad que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues yo estas 7 ideas quisiera dejar aquí planteadas, a aportarlas, y pues espero haber estado en tiempo, y si me pasé, por favor, discúlpenme, y muchísimas gracias a todos y a todas nuevamente. Muy bien, muchas gracias, Lucy. Un agradecimiento para los 3 expositores, muy interesantes, por supuesto, a todas las visiones, y por suerte muy, muy alineadas y complementarias. Hemos recibido varios comentarios. Si les parece, voy pasando algunos de los que han llegado y tal vez cada uno pueda hacer algún comentario. Acá dejaron una pregunta, que es tremenda pregunta. No sé, yo se las largo y ustedes ven qué hacen. Acá los educadores y las educadoras son muy formados. Dicen, si es la sustentabilidad el paradigma desde donde se debe parar la educación ambiental. O yo diría capaz, si es el único paradigma desde donde se debe parar la educación ambiental. Y hay algunas preguntas que tienen que ver con esta relación entre el concepto de sustentabilidad y educación ambiental, que me parece que se pueden resumir en eso, ¿no? Si es la sustentabilidad el paradigma o el único paradigma desde donde se para la educación ambiental. Yo les dije que era grande la pregunta. No sé quién se anima a hacer algún comentario con respecto a esto. Yo, encantada. Dale. Claro que no, por supuesto que no puede ser el único. De hecho, la sustentabilidad se concibe a sí misma como el mega discurso que abarca a todos los demás. Y ese ya es un problema desde el campo del discurso de la sustentabilidad, ¿no? El hecho de que diga yo abarco todo, derechos humanos, género, economía, ya es un problema. Por esa pretensión como, digamos, meta discursiva, y ya desde ahí ya hay que verla con cierto sospechosismo, ¿no? Diríamos acá en México. Sospechosismo. Pero claro que no es el único. Para mí es una decisión estratégica, para mí, pero no es una decisión que me defina como persona ni como educadora ambiental. Es una decisión estratégica para buscar un mayor impacto de mi trabajo en educación ambiental. En la Academia Nacional de Educación Ambiental tuvimos esta discusión hace ya bastante tiempo y la seguimos teniendo cada vez que sale alguna contradicción interna.
Y decidimos lanzarnos, por ejemplo, llamar a nuestro Congreso Nacional, que es nuestro Congreso insignia, Congreso Nacional de Educación Ambiental para la Sostenibilidad. Ahí ya hay una apuesta, pero se tiene que ver como una apuesta política. No se debe ver, o sea, es una apuesta política en el sentido de que es una apuesta estratégica para establecer un puente, un lenguaje con ciertos discursos con los que tenemos convergencias. Ese es el punto. O sea, el punto es que andamos buscando convergencias. Entonces, cuando vamos a lanzar un evento emblemático, lo que queremos es buscar convergencias. Porque si no, si así, llamándole nada más educación ambiental, nadie se identifica con él, imagínense ahora si le inventamos un nuevo nombre. Entonces, fue una discusión muy fuerte. Yo, insisto, terminaría con decir 3 ideas. No. O sea, la educación para el cambio y la transformación social no puede estar siempre ligada al concepto de sostenibilidad, mucho menos al de desarrollo sostenible, que ahí ya la cosa todavía tiene mucho más restricciones, mucho más limitaciones y mucho más cuestionamiento, ¿no? Por la palabra solo desarrollo y la discusión, etcétera. Pero lo que sí Exacto. es que no podemos evitar, como educadores ambientales, asumir un discurso. Y todos son discursos, ¿eh? Eso no lo podemos evitar. Entonces, es una decisión política cuál es el discurso con el que vamos a trabajar. Eso es lo que yo creo. Perfecto. No sé, Roberto, Jair, ¿quieren hacer algún comentario? A ver si... Bien. Ahí, Jair, sí. Bom, voy a complementar. Tenemos un problema que yo creo que el término sostenibilidad ya es un término que quizás por el mal uso o por el uso diverso para los distintos fines, ya es un término, yo diría, bastante castigado, bastante corroído en este momento, ¿no? Porque todo es sostenibilidad y yo diría que es muy amplio, como dice Roberto y también Lucy. Nosotros construimos la mirada más de cerca con la gente, a partir del territorio mismo, o sea, a partir de la capacidad de mirarse en una conexión global local, pero mirándose de una manera sistémica en el territorio, imaginando, reflexionando primero en la construcción histórica de ellos y del propio territorio, y después imaginando a un futuro, un sueño, como fue muy bien colocado, que lo desarrollamos en los talleres del futuro, ¿no? Y después por fin lo pactuamos. O sea, entonces, cuando llegamos con un tema muy complejo como este, o sea, si no lo agarramos a la realidad para que la gente lo pueda efectivamente comprender a partir de sus capacidades, de su historia de aprendizaje, o sea, es un proceso que lleva un par de tiempo. O sea, la conexión global local es importante. O sea, tanto que en nuestras experiencias conectamos el global con el local. O sea, la gente recibía información muy intensa de todo lo que estaba pasando, cambios climáticos, tema de pobreza, deforestación, biodiversidad, etc. Pero a partir de eso, mirando su territorio, mirando su realidad y haciendo una reflexión de sustentabilidad, si podemos hablar así, o de todos los aspectos a partir de su realidad. Eso está más concreto, o sea. Entonces, en la sustentabilidad no entra la dimensión cultural, a principio por definición tradicional, o sea, entonces ya no está completa. Más allá de esto no está la dimensión espiritual, o sea, la dimensión espiritual también no está. O sea, entonces, yo diría que
Sustentabilidad realmente no sería el termo hoy que puede representar el abordaje más sistémico, más integral que tenemos que hacer en términos de educación ambiental. Roberto, ¿quieres hacer algún comentario? Micrófono, Roberto. Ahí. No, comentaba de que ya lo esencial está dicho por los dos colegas anteriormente, entonces, pero como conozco también que esta discusión tiene otras dimensiones, solo contarles de que yo creo que tenemos que tener súper claro de que todos los conceptos, así como también la realidad, están en disputa. No hay una definición. Yo entiendo muy bien y comparto muchas veces, por ejemplo, el cuestionar el mismo concepto de sustentabilidad, el concepto de desarrollo y todo. Pero no crean ustedes que la misma educación ambiental no ha sufrido la misma historia. Hay tantos educadores ambientales como algunos trasfondos y teoría y metodología detrás de ellos. Están los que solo creen que el tema es cortar una botella plástica y duermen absolutamente tranquilos. Están los que hacen educación ambiental y son felices viviendo en forma absolutamente alejada y con una suerte de élite ambiental en algún refugio aparte y no tienen ninguna mirada social. Entonces, tampoco la educación ambiental como la sustentabilidad por sí misma, es súper importante la clarificación conceptual. Yo en eso no he elevado esa discusión. Pero estemos atentos de no transformar nuestro nicho en que tiene, porque quizás lo que estamos discutiendo es la educación integral para el siglo XXI. Y ahí viene de todo. Si la sustentabilidad lo estamos reduciendo a algunos aspectos, no alcanza. Así tampoco no alcanza lo ambiental si lo miramos como agua, aire, suelo, de biodiversidad. Tiene que ser más que eso, tiene que ser sociedad, tiene que ser... Por tanto, estemos atentos, porque que más bien ocupemos la energía, la fuerza en la construcción de un concepto de sustentabilidad. Fíjense que el de desarrollo es bien interesante. El concepto de desarrollo se ha hecho un sinónimo, y ese es el que no nos gusta, de crecimiento por crecimiento, de acumulación por acumulación. El desarrollo históricamente fue un concepto usado por la positiva, porque ese desarrollo fuera en equilibrio, fuera en condiciones de equidad, de igualdad. Evidentemente el concepto fue perdiendo ese sentido, pero como muchos conceptos, si ustedes analizan, mira una palabra tan simple, aula. Aula es educación abierta, es en espacio abierto, y nosotros la asociamos a sala de clase, a encierro, a niños sentados con cierta disciplina, en cierto orden. Los conceptos también están en disputa, entonces no nos asustemos que muchos de estos conceptos que a veces no nos gustan, los podemos reutilizar en la medida que los clarifiquemos y mostremos cómo son funcionales al objetivo que tenemos de fondo, que es justamente estas transformaciones que entiendo por lo que incluso leo en las preguntas, alcanzo a ver que compartimos. Y uno de esos objetivos, y veo ahí un amigo que anda dando vueltas muy activo, pidiendo asociaciones y redes, lo habíamos conversado antes, justamente, podamos ver otras redes que funcionan acá y con otros de América Latina, con otros educadores, más la de ustedes, es uno de los objetivos. Vamos construyendo conceptos, ¿por qué no? A partir de la discusión que vamos haciendo y la clarificación también, porque que esos conceptos se enmarcan en algún enfoque teórico. ¿Ah? Solo eso, para no detenerme más en el tema. Perfecto, muchas gracias. Tenemos después varios comentarios y preguntas que giran alrededor del papel del Estado y de las instituciones, ¿no? Se comenta sobre cómo hacer para trabajar la educación ambiental desde lo institucional, ¿no? Algunos comentan sobre cómo los estados a veces propician una participación de baja intensidad, ¿no? Como darle lugar a la participación, pero que en realidad no es real, o cuando la educación ambiental se ve como algo complementario y no realmente como la educación, sino como algo accesorio o de adorno. Entonces,
creo que viene más que nada desde la educación no formal, ¿no? Cómo relacionarse con la educación formal, pero también con las instituciones, cómo hacer esa transversalización de la educación ambiental en las instituciones de gobierno, ¿no? Y capaz que se me ocurre que nos pueden hacer algún comentario sobre alguna experiencia de repente de éxito, de trabajo colaborativo en sus lugares. Yairo nos comentaba del Centro de Saberes, que es una experiencia interesante, interinstitucional, que trabajó estos temas, y no sé si de repente vale la pena que nos hagan algún comentario de repente dentro de su experiencia sobre este relacionamiento más con lo institucional o con el gobierno y con el Estado, y cómo se puede colaborar para fortalecer la educación ambiental en esos ámbitos, ¿no? Perfecto. Voy a empezar entonces esta vuelta, ¿no? Bien, no podemos ignorar el institucional. Seja el institucional público, de los distintos poderes, o sea, municipales, provinciales o a nivel federal. Todo depende mucho del tamaño del país. Para nosotros acá en Brasil, por ejemplo, la institución pública municipal es muy importante. O sea, por detrás de la movida de la institución pública, o sea, la movida o la no movida de la institución pública municipal tiene impacto decisivo, significativo en los avances, en construir una agenda como nuestra. O sea, que no es una agenda normalmente la usual política electoral, ¿no? La agenda de educación ambiental o la agenda de sostenibilidad o de la construcción de territorios más sostenibles no es una agenda que a principio está en el discurso electoral y político. Pero a partir del momento que involucramos también todas las demás instituciones, todas las demás representaciones formales, institucionales, la iglesia, las escuelas, las agremiaciones, las ONGs, las asociaciones productivas, o sea, nosotros formamos comités gestores municipales, donde todas estas instituciones están reunidas de una manera circular. Esto es muy importante. Más allá de esto, este proceso permanente, formal, informal, difuso, transversal, interdisciplinar de educación ambiental. Porque el político y el ente político se mueve también conforme se mueve su elector. O sea, entonces, es importante que el liderazgo político, el intendente, el alcalde, los concejales, etcétera, perciben que esta es una agenda que la gente la quiere, la suscribe, o sea, entonces eso es muy importante. Entonces, no es apenas es un movimiento muy complejo, no es algo que se alcanza de una vez, ¿no? Entonces, en nuestra experiencia, tuvimos avances, pequeños retrocesos, una agenda más para allá, un poco más para allá, pero de un modo general se seguía adelante en la construcción de un territorio más sostenible, ¿no? Pero la experiencia, por ejemplo, del Centro de Saberes, bueno, una cosa más. Por eso que no se puede dejar la agenda solamente al encargo de la institución pública. Por eso que es importante la participación de todo el tejido social, la participación activa. Tanto que en todas las vueltas políticas, y fueron varias, nosotros tomábamos el compromiso de todos los candidatos a intendente, de todos los candidatos a concejales, de todos los partidos que asumían
públicamente la Allenda. O sea, entonces, ¿cómo pasar de un gobierno al otro? O sea, cuando no había reelección, por ejemplo, ¿no? Bueno, por otro lado, el Centro de Saberes, por ejemplo, estaba hablando antes con Rocío y Lohan participó muy cerca y otros quizás están nos acompañando, como Laura y otros participaron muy activamente. Bueno, analizando un poco la caminada, que fue muy rica, el diálogo de los pueblos originarios, de los conocimientos populares, de los educadores, de las universidades, de los gobiernos mismos, en los distintos niveles, fue algo muy rico, muy interesante, fue una experiencia quizás que podemos retornar a tomar, pero yo diría que el papel de las universidades tiene que ser un papel más activo. A mí me parece que tiene que ser un papel de un modo general, más activo, más presente. Yo creo que las universidades tienen la capacidad de hacer este diálogo que estamos hablando, interdisciplinario, diverso, con la sociedad. No lo hacemos. Estamos preocupados en hacer producción científica, escribir artículos, sumar puntos en los currículos, en los currículos de la maestría, del doctorado y en nuestros currículos personales. Nuestro diálogo está muy rompido con la sociedad. ¿Cuándo existe algún diálogo? O sea, entonces, yo creo que también tenemos como universidad ahora la oportunidad. Y como usted hablaba antes, Lucy, yo creo que en este momento tenemos un fato concreto que conecta a la gente con el tema. O sea, antes cuando hablábamos, mira, la pérdida de la biodiversidad, el riesgo para la sociedad, o sea, es algo difícil para la gente comprender. Remoto. Es remoto. O sea, entonces, ahora no, ahora tenemos la oportunidad de conectar, porque la gente está con la conexión abierta, no está cerrada. Entonces, yo creo que ahora es la oportunidad de reconectar, de hacer un esfuerzo concentrado de reflexión, de acción, reflexión, acción, educación con acción. En este momento es la gran oportunidad. Entonces, nuestra experiencia acá en la cuenca del río Paraná 3 mostró que es posible, ¿sí? Se cambió muchas cosas, se construyeron políticas públicas locales, o sea, muy significativas, ¿no? Muy interesantes, como por ejemplo, Zunin, que nos acompaña en el municipio de Marechal Cano Rondón, se creó una política pública local de que toda la comida en las escuelas hasta 2020, pueden me complementar, Zunin, 2022, creo yo, sea totalmente orgánica. Es una política pública municipal. Otras políticas públicas de apoyo a la conservación, de apoyo a la recuperación de la biodiversidad, con dinero público, con inversión. O sea, entonces se generó políticas para producción agroecológica, para la construcción de redes de asistencia técnica y extensión rural, para todo proceso de educación. Para finalizar, es importante la participación y principalmente de los colaboradores de las instituciones públicas, de los educadores ambientales, de los profesores, de los funcionarios, aquellos que son funcionarios efectivos y no aquellos que son pasajeros, que están ahí por un periodo, pero a medida que avanzamos en este proceso, inclusive ellos, los concejales, incluso tivemos muchos intendentes que vinieron de la red de educación ambiental. Muchos concejales que después vinieron de la red de educación ambiental. O sea, entonces, habría mucho que hablar, pero básicamente sería esto.
muy bien. No sé si tienen algo más para comentar con respecto a esto. ¿Yo puedo? Sí. Pues yo creo que mucho ya lo comentó Jair, estoy de acuerdo con él. Yo solo agregaría que la relación de la educación ambiental con las instituciones es difícil, ¿eh? Es complicada porque yo hablo desde una de ellas, desde una de las instituciones. Yo trabajo en una universidad. Fui funcionaria de la universidad y coordinadora de una experiencia que yo considero muy exitosa, que tú conoces muy bien, Rocío, que es la Agenda Ambiental de la universidad. Es una experiencia exitosa porque se logró construir desde hace pues 22 años, con una estructura totalmente inédita a lo que era entonces la estructura de la universidad. En ese entonces no existían posgrados multidisciplinarios, había muchas cosas no existían como son ahora, y en aquel entonces la creación de la agenda ambiental permitió crear una instancia transversal que albergara la posibilidad de comunicación multi e interdisciplinaria entre distintos espacios de la universidad, y de ahí salió el posgrado y muchas otras cosas que ustedes pueden ver si entran al sitio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y ven el sitio de la agenda ambiental, ¿no? Ahí el trabajo del doctor Pedro Medellín, que fue su coordinador durante pues casi 20 años, 16 años, pues fue crucial, ¿no? Y ahora es un nuevo coordinador, pues también tiene un liderazgo muy grande. Entonces, ahí tenemos una experiencia exitosa de una instancia que fue pionera, es reconocida en México como una instancia pionera en México en materia de sustentabilidad en universidades. Ganamos incluso el Premio Nacional Mérito Ecológico, etcétera, todo lo que ustedes ya saben que viene con esas cosas, ¿no? Pero yo creo que lo que la experiencia nos muestra es que las instituciones tienen estructuras, tienen límites rígidos, pero también tienen por un lado programas, visiones, posibilidades, autoridades, que es lo que uno ve como más sólido, y por otro lado también tiene fracturas, tiene diversidad, hay capacidad de agencia en sus actores y hay líderes y alianzas. Entonces, cuando todo eso empieza a ser como una especie de interjuego, podemos encontrar distintos grados de flexibilidad y distintos marcos de maniobra, márgenes de maniobra. Entonces, las instituciones, a eso me refiero cuando digo que son difíciles, porque tenemos que tener claridad para identificar ese margen de maniobra que nos dan las instituciones. Yo quiero poner un ejemplo de una experiencia que no es exitosa, fue un fracaso total, y fue la relación, la educación ambiental en los últimos 2 periodos gubernamentales a nivel federal. O sea, la forma como se asfixió el Centro de Capacitación para el Desarrollo Sustentable, la Semarnat, cómo se manejó con poco profesionalismo, es decir, con personas que no venían del campo, que no entendían el campo, y que incluso justo por esta razón, por más buenas intenciones que tuvieran, terminaban reproduciendo los mismos discursos convencionales, acríticos, instrumentales que ya conocemos en el campo, ¿no? Entonces, la relación con el SECADESU en ese tiempo fue verdaderamente caótica, esporádica, y la muchos de los proyectos pues nunca se pudieron concretar realmente. Entonces, hoy en día en el SECADESU en México ha habido un cambio. Ustedes saben que estamos atravesando por un cambio muy fuerte. Independientemente de mis filias y mis fobias con ese proceso, sí puedo decir que en el SECADESU hay un esfuerzo notabilísimo por fortalecer la educación ambiental desde una perspectiva crítica. Se ha abierto el diálogo prácticamente con todos los actores de la educación ambiental en el campo de la educación no formal, de la educación formal, y con las limitaciones de recursos con las que se ha tenido que trabajar, creo que está avanzando muy rápido hacia una reconstrucción del campo desde una instancia federal articuladora de la educación ambiental. Entonces yo creo que en general esta relación con las instituciones es muy heterogénea, no podemos dar recetas, no podemos, podemos analizar los casos todo lo que quieran y los factores que coincidieron para que fueran exitosos o no, pero en la mayoría de los casos lo que uno ve son estos márgenes de maniobra que permitieron las instituciones y hasta dónde se pudo llegar y hasta dónde no. Sí, yo quería comentar algo Sí. breve al respecto. Yo creo que es bien interesante algunos aspectos que se han nombrado. Uno son las instituciones y sus lógicas de funcionamiento. Especialmente, imagínense, el sector público, el aparato público, que también
va cambiando cada ciertos periodos de enfoques, a veces de orientaciones, pero yo creo que siempre es súper importante, y ya lo leí por ahí en una de las comentarios y observaciones, que en las instituciones también hay personas. No es todo una pared inmovible, no es así, no es real. Entonces creo que también las responsabilidades que debemos tener los funcionarios públicos a nivel de ministerio, los funcionarios de municipios, corren la misma suerte. Y si sigo bajando, los docentes, cuando no tienen cercanía ni visiones similares con los directores, con los docentes directivos de la escuela, también se enfrentan al mismo problema. No es solo un problema, seguramente el impacto que generan puede ser distinto. Entonces yo diría que la clave para mí es que justamente las personas que tienen opciones dentro de estas distintas estructuras garanticen ciertos márgenes. Para nosotros es clave generar propuestas que no sean invasivas sobre el sentir y el pensar de la comunidad en que llegamos. Más bien nuestras propuestas son más bien organizativas, pero esa es la comunidad, en este caso de docentes o la comunidad de vecinos, la que impone sus miradas críticas, sus juicios que se van a expresar también, y comparto mucho con Lucy, son juicios políticos que tienen que tener. Entonces, quizás ahí nosotros cumplimos un rol de mejorar la oferta en algunos aspectos de instrumentales, de metodologías, de generar espacios de reflexión y de construcción, pero lo mismo le sucede al docente que está conflictuado, a veces ni siquiera tiene apoyo de sus colegas, para no hablar de la autoridad. Al profesor o persona natural, común y corriente, que trabaja en una municipalidad y que también trabaja sobre estos temas, que no necesariamente coincide con las opiniones de turno de su jefatura, pero tiene que tener un rol. Y ese rol creo que es justamente generar que sea el espacio de los otros, de la sociedad civil, de los actores, los que se consoliden. Yo creo que la apuesta no debe estar tan centrada en el rol del espacio de la función pública, aunque ella no tiene menos responsabilidad. Nosotros compartimos con Jair que nuestra estrategia siempre es intersectorial. Invitamos a otros actores, porque eso también va generando la construcción de algo más colectivo, no la imposición de algo. Entonces, siempre trabajamos con la comunidad, con el actor, y él también opina, decide y actúa en definitiva. No le pasamos un documento normativo de lo que debe opinar y decir. Por tanto, pero nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar en red, de trabajar e incentivar ese trabajo en red. Pero creo que la apuesta, la verdad, ya sacándonos la camiseta de nuestro lugar de trabajo, es fortalecer la sociedad civil. Si nosotros tenemos una sociedad empoderada en estos temas, se acabó. Ya no nos van a invitar a hablar en seminarios virtuales. Va a ser algo de sentido común. Me mostraban por ahí una experiencia en un diario en un país europeo que pusieron en un supermercado, pusieron productos contaminantes. Y se dieron cuenta que la gente, sin ningún letrero que dijera son contaminantes, no los compraban. Y que había una correlación en esas localidades donde la población sabía más de temas ambientales, la misma legislación y hasta el aparato público era más riguroso en el control y fiscalización. Miren, por eso digo, no hagamos la apuesta en la superestructura arriba, hagamos la apuesta en contribuir a que nuestra sociedad se empodere. Si ustedes realmente llegan a constituir una red internacional, América Latina y el Caribe, reflexionan, construyen, avanzan, también nosotros como personas nos iremos acercando. Creo que es el camino, hagamos la apuesta ahí, en la construcción autónoma, pero con una reflexión compartida que tienen los docentes, que tienen los actores de las comunidades. Creo que eso nos puede presionar hacia arriba a la institucionalidad para también irse moviendo en un sentido que no altere con sus prácticas lo que dice en su discurso. ¿Se dan cuenta? Porque la política pública, sin lugar a duda, es fundamental. Pero para eso necesitamos gente que esté posicionada y sepa respetar, defender y opinar en torno a su territorio y a lo que espera de él. Eso. Perfecto, muchas gracias. Ya estamos llegando al final, pero queda una última pregunta que ustedes ya creo que ya han ido contestando con las intervenciones, pero tal vez si tienen algún comentario para agregar sobre la relación de la educación no formal con la educación formal, ¿no? Cómo enriquecer o cómo fortalecer
ese diálogo entre la educación no formal y formal, ¿no? Si bien yo creo que ya los tres han mencionado y han hecho acuerdos sobre la importancia del diálogo entre las dos educaciones, y de fortalecer a la sociedad civil, tal vez si les queda algún comentario, tal vez, no sé si más metodológico o algo más Yo quisiera. para fortalecer. Perfecto. Mira, yo creo que debemos ya ir terminando con esa separación. Ahí también hemos contribuido, nos hemos sumado a esta disgregación de la acción en el espacio, en la sociedad. No, yo creo que una cosa es reconocer que depende de donde tú estés, una educadora en una universidad, un funcionario en una empresa, en un municipio, en un sector público, claro, seguramente tienen formas o van a acomodar formas distintas que una persona en su organización barrial. Lo que creo que eso es de perogrullo, se entiende. Lo que nosotros debemos es integrarlo a través de transversalizar la problemática. Si la problemática que esa comunidad decide enfrentar, socioambiental, no sé, es pobreza, es residuo, es lo que estimen conveniente en la biodiversidad local, lo que hay que hacer es que los distintos actores de esa comunidad, con sus distintas posibilidades, recursos, tiempos, actores, interactúen coordinadamente y de acuerdo en revalorar su biodiversidad. No es significativo, la diferencia la pone el actor, porque es un docente y trabaja con el currículum, porque es un vecino y trabaja con la comunidad activa en el barrio. Bienvenido. Preocupémonos de más bien tener diagnósticos sociales de la problemática socioambiental que vivimos y cómo entonces esa comunidad, desde sus distintos nichos, enfrenta y contribuye colectivamente a resolverlo. Eso solamente. Sí. Ese es un aspecto muy importante porque, bueno, Nelton, que era nuestro director del programa, siempre hablaba que no podemos transferir a los niños la responsabilidad de construir un futuro mejor o entonces sostenible o como queremos hablar. Pero la educación ambiental ainda sigue muy marcada como una educación del día del río, del día del árbol, de la semana del medio ambiente, bueno, también como los temas otros, ¿eh? Entonces, sí, tenemos que hacer un esfuerzo redobrado de educación no formal, de una educación difusa, pero principalmente con los adultos. O sea, no podemos imaginar, porque estamos haciendo educación ambiental hasta un tiempo. O sea, si realmente nosotros, a partir de nuestras escuelas, y solamente a partir de las escuelas, vamos a transformar el ser, el futuro, ya tendríamos otros cambios en este momento, porque ya estamos haciendo esta educación ambiental hasta un par de tiempo. O sea, porque no es solamente en la escuela, es en la familia, es en la comunidad, es en el cotidiano que se hace también educación ambiental de una manera permanente, porque mucho más do que palabras, las acciones, por eso que la acción ambiental, o sea, las acciones son transformadoras. Las acciones y los resultados mueven a la gente. Y como habló Roberto, las acciones construidas o co-construidas y corresponsables a partir de los propios actores locales. O sea, no podemos llevar los proyectos hechos, no podemos llevar los diagnósticos hechos, no podemos llegar a la gente y decir, mira, tienes que hacer esto, mira, acá tenemos este problema. No, tenemos que desarrollar la capacidad de la gente, identificar, leer, interpretar, comprender la problemática ambiental de su territorio. Y a partir de esta capacidad, co-construir
y hacer su parte. Ese es otro problema que normalmente llevamos los proyectos, que hacen todo. O sea, los actores tienen que hacer su parte, tienen que hacer, cada actor tiene que hacer su parte. No podemos sustituir el papel del otro. Podemos reforzar el papel de la comunidad, del propietario, como también el papel del municipio, de la escuela. Muchas veces nos vamos con iniciativas de educación ambiental al territorio y sustituimos el papel de la escuela, sustituimos el papel de la intendencia, sustituimos el papel de la comunidad. O sea, entonces es un error. No podemos sacar el papel, cada uno tiene que ejercer su papel. Podemos ayudar para que essas diferentes instituciones formales o informales possam desarrollar su papel. O sea, entonces para mí esto es importante. Y entonces, para finalizar, no podemos transferir para los niños la responsabilidad de tener un futuro mejor. No sé si Lucy quieres hacer un comentario. Algo muy breve, Rocío, nada más para señalar, este tema se puede tocar desde muchas aristas. Yo solo quiero plantear dos, ¿no? Uno, que los cambios derivados del papel de las instituciones escolares en lo local y en coyunturas muy concretas en ciertos países o en ciertas dinámicas sociales o económicas, han desdibujado cada vez más esas diferencias. Se entiende como la educación formal aquella que otorga un reconocimiento, es decir, como el sistema escolarizado. Pero hay muchos casos en los que esas fronteras están desdibujadas, modelos educativos profundamente vinculados a sus comunidades. Ahí desaparece mucho esta frontera. Entonces yo creo que el concepto en sí de educación formal y no formal es el que ya no nos ayuda para entender nuestra realidad. Tendríamos que pensar más bien en modalidades de educación ambiental mucho más diversificadas, etcétera, tanto desde los espacios escolares como desde los espacios de la sociedad civil o otros espacios institucionales, ¿verdad? Y lo segundo que me gustaría decir es que con lo que yo siempre empiezo mi curso de educación ambiental, que las posibilidades de cambio pedagógico de las instituciones escolares, de la escuela como institución de educación masiva, no están dentro de las instituciones escolares, sino en las pedagogías populares y críticas. Es el campo de lo que hemos conocido como educación no formal, el lugar donde está la apuesta pedagógica más fuerte de innovación, de creatividad, de cambio, y es el lugar de donde tenemos que abrevar. Difícilmente desde adentro de las instituciones escolares, claro que hay cambios, hay innovaciones, hay propuestas de muy diverso tipo, pero en el campo de la educación ambiental en particular, yo encuentro la fuente más rica de inspiración en el campo de las pedagogías populares y críticas, que son justamente las que vienen desde fuera de la institución escolar. Muy bien, bueno, muchas gracias. Realmente han sido súper interesantes los aportes. El chat ha estado encendido todo el tiempo. Aceleradísimo, no le puede uno dar Sí. abasto, sí. Muchos agradecimientos, mucho reconocimiento a los expositores. Han tenido una repercusión buenísima todos sus comentarios y sus aportes. Creo que hemos tenido una linda oportunidad de reflexionar sobre todos estos temas que nos preocupan, y como vemos, viniendo de países tan diferentes, tenemos tanto en común, ¿no? Los educadores y las educadoras ambientales nos enfrentamos a muchas situaciones que nos son comunes, y bueno, y así a modo de resumen, me queda mucho lo que ustedes decían, de la importancia, por ahí Jair decía, la importancia de cambiar nuestra relación con la naturaleza, la oportunidad que tenemos de crear comunidad, ¿verdad? De ver esta situación como una oportunidad. Por ahí Roberto hablaba de la revalorización de lo público, ¿no? De la importancia de reconstruir estos entramados sociales y de contribuir a eso, ¿no? Y por ahí Lucy hablaba de
pasar de esos límites de derechos o de libertades que este contexto nos ha dado a contribuir a la mejor comprensión del problema y también, de alguna manera, verlo como una oportunidad de construir visiones de futuro, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría cerrar esto con una visión positiva, en el sentido de que bueno, aunque estamos ante una crisis y en una situación muy particular que nos toca vivir, en realidad, como en todas las crisis, también se ven oportunidades, ¿no? Y creo que ese intercambio que se está dando en el chat, en el que ahí vemos los educadores de diferentes países intercambiándose mails y intercambiándose ideas y quedando para contactarse, es la mejor, es el mejor cierre que podemos tener, porque quiere decir de que habemos muchos, como ustedes decían, con esperanzas y con ganas de hacer cosas y de cambiar esta realidad y de salir de esto mejores, renovados, o por lo menos habiendo aprendido algo de esto, ¿no? Entonces creo que ahí estamos sembrando algo y estamos abriendo algunas puertas que va a ser interesante seguirlas construyendo. Ojalá se repitan estos encuentros y podamos seguir fortaleciéndonos. En América Latina tenemos todas las capacidades y nos damos abasto para salir adelante de estas y muchas más, por lo menos esa es nuestra opinión. En la Red Nacional de Educación Ambiental, un poco comentándoles desde el caso de Uruguay, nosotros trabajamos mucho tejiendo redes también, y bueno, y justamente trabajamos sociedad civil y educación formal y no formal juntos, ¿no? Sí hay mucho que desarrollar en cuanto a construir ese diálogo y a fortalecer esas dimensiones de la educación ambiental más allá de dónde provengan. Por supuesto que hay mucho camino para recorrer, pero por supuesto que tenemos, como vimos acá, todas las potencialidades. Así que bueno, les agradecemos mucho la participación a los expositores, de haber dedicado su tiempo y sus energías en esta reflexión compartida, a todos los participantes también, y les decimos que estamos a sus órdenes en el mismo mail donde estaba la invitación, pueden escribir, en el Facebook de RENEA también nos pueden contactar. Va a estar esta grabación en YouTube, vamos a poner en las redes de RENEA, vamos a estar difundiendo el link para poder compartirlo, porque ya tuvimos muchísimas consultas de gente que la quiere tener para compartir. Y bueno, quedamos a las órdenes, esperamos que esto se repita, y a los expositores esperamos en algún momento tenerlos presencialmente, para tomar unos mates acá y encontrarnos en Montevideo, en Uruguay. Qué lindo. Muy bien. Muchas gracias, Rocío. Gracias Muchas a todos, gracias. a todas. Gracias. Les envío muchos abrazos. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Parabéns pelo evento. Tá? Prazer conhecer aí Lucy, Roberto, e rever Lujan, e até uma próxima oportunidade aí. Precisamos fazer essa aproximação das universidades. Começamos chamando o CIO num evento nosso, então é uma satisfação poder acompanhar o evento e vocês poder retribuir a contribuição que vocês deram para nós aqui, né? E desejar que essa Semana do Meio Ambiente seja de muita reflexão. Nós, no Brasil, aqui temos uma crise mais grave que a de outros países, seja do ponto de vista ambiental, com o ataque e a destruição da Amazônia, com a liberação maciça de agrotóxicos, e as outras crises que vêm juntas com essa crise social, uma crise econômica, uma crise política, uma crise de pandemia, uma crise moral e ética e uma crise de informações, porque aqui no Brasil há um gabinete do ódio, de fake news, de notícias falsas, perturbando a população com informações equivocadas. São 7 crises que nós estamos passando, creio que um pouco mais graves das que estão
acontecendo no Uruguai, na Argentina e no Paraguai, que nós estamos nos ensinando nessa pandemia a cuidar da população, a cuidar das vidas. E citamos o Uruguai, o Paraguai como exemplos para o Brasil seguir nesta pandemia, de união, que o inimigo é o vírus, né? Então, é uma satisfação sempre poder estar junto e também dizer que nós gostamos muito do Paraguai, do Uruguai, das experiências aí, né? E que esperamos, como o Jair falou, através das universidades, retomar a integração e a divulgação e a construção dessa latinidade ambiental, né? Dessa América Latina que se une pela solidariedade, pelo paradigma da solidariedade e da sustentabilidade. Então, um grande abraço para vocês aí. Desculpe tomar o tempo no final para dar essa mensagem, desejar felicidades aí para todos nós que lutamos por um cuidado da nossa casa comum. Exactamente. Así que bueno, esperemos seguirnos, como dice el profesor, seguirnos conectando y fortaleciéndonos juntos, juntas. Les agradezco mucho y estamos en contacto y en las órdenes. Me encantó compartir con ustedes, compañeros. Compañeras, gracias. Qué bueno, muchas gracias. Rocío, como siempre, un abrazo. Bueno, gracias. Un abrazo, un abrazo y ahí a todos los demás, los amigos de allá, chao. Goodbye, goodbye. Bye, bye. Abrazo para todos. Igualmente, un abrazo para todos. Un placer. Sí, Hasta la nos próxima. cuesta irnos. Un abrazo Quedamos para enganchados todos. con ganas de más. No nos queremos. No. Muchas gracias por todo. Sí, una cosa, Rocío. Hola, Luján. Vamos a tomar mate, pero le vamos a dar buen tanati asado también. Chao, chao. Chao, chao. Buenas noches. Que estén bien, buenas noches, que estén bien. Chao, buenas noches a todos. Buenas noches, nos vemos. Chao. Buenas Cuídense. noches, gracias por todo. ¿Cómo me sale? ¿Cómo me sale?